Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quisiera en esta mañana comenzar con una pregunta. ¿Cómo podríamos describir nosotros, cómo podría describir usted su realidad espiritual? Su situación espiritual en la que usted está viviendo en este momento. Si yo le preguntara su situación económica, su situación, que me describiera su situación económica, su situación física, creo que no batallaríamos mucho, ¿verdad? Inmediatamente pues comenzaríamos a describirla, ¿no? Pues tengo muchas deudas, tengo que pagar esto, aquello, no me alcanza, vivo al día o vivo atrasado. De salud física, pues ya los escuchamos hace unos momentos, hay necesidades físicas que tenemos. No batallaríamos mucho para describir la situación, la condición natural en la que vivimos. Pero describir nuestra condición espiritual, nuestra situación, nuestra realidad espiritual, creo que es un poco más difícil de poder describir y aún de poder nosotros descubrir esa realidad en la que nosotros vivimos. Por eso el apóstol Pablo aquí hace en este texto, en este versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, hace una tremenda declaración. Cuando el apóstol Pablo expresa estas palabras, nos demuestra un profundo conocimiento que él tiene del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos demuestra un profundo conocimiento de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, resumida aquí en estos pocos renglones, en estas pocas palabras. Pero también refleja un gran conocimiento acerca de cómo se refleja esa obra de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué repercusiones, qué implicaciones tiene hablando específicamente, literalmente, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué implicaciones tiene en nuestras vidas? Sin embargo, el apóstol Pablo no únicamente hace una declaración teológica profunda, ¿no? Como un gran teólogo que era, con un gran conocimiento que tenía de la palabra de Dios. No es únicamente una declaración doctrinal, no es únicamente una exposición de su conocimiento, de su intelecto. Sí lo es, de hecho, pero más que eso también es una experiencia personal de él. Es una descripción de su realidad espiritual, de la condición de él mismo, del apóstol Pablo, de él, ¿verdad? Notamos que habla en primera persona, después de haber estado argumentando ciertas cosas en la carta. Él llega a este punto para hablar de sí mismo y hablar esas palabras y aplicárselas a él mismo. Pero antes de continuar, ¿cuál es el contexto en el que el apóstol Pablo habló estas palabras? ¿Cuál era la situación? Pues recordemos que estamos en medio de una carta, en medio de un escrito que tenía un propósito específico para una iglesia específica, o como decía nuestro hermano Enrique correctamente la semana pasada, para un grupo de iglesias que se encontraban en esta región. Los creyentes de esta región se estaban apartando de la verdad central del Evangelio, que es la justificación por medio de la fe. El apóstol Pablo escribió esta carta para hacer frente, para contrarrestar las falsas enseñanzas de un grupo llamado, se conoce en la Biblia como judaizantes, judíos, creyentes que habían conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero que no estaban dispuestos a renunciar a sus tradiciones, a sus creencias como judíos. Y no solamente, no el hecho de que no renunciaran a ellas, porque ellos hablaban, torcían la palabra de Dios y enseñaban que era necesario primeramente guardar la ley de Moisés, convertirse primeramente prácticamente al judaísmo como un paso previo para la conversión al cristianismo. En el capítulo 2
en el versículo 11 en adelante, él narra un hecho, una anécdota que sucedió con el apóstol Pedro. Sabemos quién es el apóstol Pedro, uno de los 12 discípulos del Señor, prácticamente el iniciador de la obra de Dios, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que por medio de las primeras predicaciones de este hombre es que miles de personas vinieron al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 11 en adelante, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, me detengo un poquito aquí. Jacobo es el mismo Santiago que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, medio hermano de Jesucristo, un pilar de la iglesia de Jerusalén. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, otros judíos igual que él, comía con los gentiles, está hablando de Pedro, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces eso significa, hermanos, que el Señor, como a estos hombres les dio la salvación gratuitamente, los hizo libres, pero la experiencia que nosotros miramos aquí en estos textos es que los seres humanos somos así, ¿verdad? Que aunque el Señor nos ha dado la libertad por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros continuamente tomamos aquellas cosas del pasado de las cuales el Señor nos ha hecho libres y las volvemos a traer a nuestras vidas y las comenzamos nosotros a edificar. Entonces nos convertimos una vez más en transgresores. Entonces el apóstol Pablo hace esta declaración tan tremenda, hermanos, y decíamos de una manera personal, individual. Entra en esa frase sin salirse del contexto de lo que está hablando, pero ya entra en una manera personal, individual. No lo presenta aquí como un mandamiento, hermanos. No dice: hermanos, todos tenemos que vivir así. Tienen que caminar así. A partir de este momento ustedes tienen que vivir crucificados con Cristo. No tienen que vivir para sí mismos. No lo presenta como un mandamiento. Él dice: esta es mi convicción. Este es el punto, esta es la realidad a la que yo he llegado en mi experiencia personal con el Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es una declaración que el apóstol Pablo hace a título personal, una convicción personal. ¿Cómo es que el apóstol Pablo llegó a este punto, a esta convicción personal? Él llegó a esta situación sin duda alguna como todos los que han llegado a ella, por medio de la renunciación, por medio de la negación a sí mismo, por medio de la disposición de nosotros a morir a nosotros mismos. La vida cristiana, hermanos, tenemos nosotros que comprender esta gran realidad. Es una vida de renuncia, es una vida de negación, es una vida de disposición al sufrimiento, a la negación a nosotros mismos. El texto que leía Enrique al comenzar el servicio, Romanos capítulo 6, del 1 al 4, el apóstol Pablo escribe estas palabras de Romanos también por el entendimiento equivocado que tenían los creyentes al escuchar de la gracia de Dios, la salvación gratuita sin que nosotros tengamos en ese momento que hacer nada para poderla
obtener. Entonces, y escribe Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué no es un mandamiento? ¿Por qué el apóstol Pablo no lo presenta? Este es un mandamiento que tienen que comenzar a vivir en sus vidas, a experimentar en sus vidas personales de aquí en adelante. Porque realmente esto lo podemos describir nosotros como la condición en la que nosotros estamos ya al momento de la conversión. Cuando el Señor Jesús nos alcanza y nosotros experimentamos la conversión en nuestras vidas, hay una realidad ya en la que nosotros estamos, que no la comenzamos a ejercer tal vez totalmente en ese momento, pero es una declaración de Dios para nosotros, que estamos muertos al pecado. Leo una vez más, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque eso va en contra de la naturaleza del Evangelio, de la naturaleza que Dios hace en la vida de los seres humanos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Continúa el apóstol Pablo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque os hemos sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El apóstol Pablo no está hablando aquí literalmente del bautismo en agua, no está describiendo el bautismo en agua, no está diciendo aquellos que proceden al bautismo, aquellos que deciden bautizarse y son sumergidos en el agua. Esto es lo que sucede en sus vidas. Está describiendo la salvación, la conversión, de la cual el bautismo es una figura de lo que realmente sucede espiritualmente en nuestras vidas. Que al momento que nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo espiritualmente, ¿qué es lo que sucede espiritualmente en nuestras vidas? Es que nosotros morimos a nosotros mismos. Morimos al mundo, morimos al pecado, morimos a todo lo que hemos aprendido a lo largo de todo este mundo de nuestra vida, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es una realidad, hermano. Desde el primer segundo en que el Señor te concedió la salvación, en ese momento, esta es la situación espiritual de tu vida. A partir del primer segundo, nosotros tenemos que ir caminando para que esa realidad se comience a formar en nosotros como una verdadera convicción, con todo el conocimiento de causa, para que nos haya una disposición en nosotros, para que eso conscientemente se haga realidad en nuestras vidas. ¿Cómo es posible, dice el apóstol Pablo, si lo parafraseamos, cómo es posible que el Señor nos rescató de aquella manera de vivir religiosidad, de orgullo, en donde creíamos que nosotros ganábamos la salvación por el cumplimiento de la ley? El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario para destruir todo eso. ¿Cómo es posible que nosotros volvamos a reedificar esas cosas y a traerlas al presente en nuestras vidas y comencemos a vivir en ellas otra vez? Entonces aquí viene esta palabra, esta exclamación, sí, a título personal de él. Porque es interesante esto, hermanos, que no dice Pablo con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos más, Cristo vive en nosotros. No, es una convicción, es una verdad de la palabra de Dios, no es un invento mío. El Evangelio dice que Jesús fue a la cruz del Calvario a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y que esa muerte de Jesús en la cruz del Calvario tiene un efecto poderoso en la vida de aquellos que depositamos nuestra fe en Él. Y ese efecto poderoso, el primer efecto poderoso, es que nosotros morimos al pecado. Estamos crucificados juntamente con Él, pero le repito, hermanos, es una declaración del apóstol Pablo
a título personal. Tampoco podemos decir, hermanos, que es un llamado para ciertas personas, para ciertos hombres o mujeres con la capacidad, ¿verdad?, espiritual de poder caminar así. Acabamos de leer, hermanos, que es una verdad que se aplica a cada creyente el momento de la conversión. Y que nuestro caminar como cristianos lo tenemos nosotros que comenzar a reflejar en nuestras vidas. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Esta palabra yo, ya no vivo yo, habla de esa personalidad, ¿verdad?, nuestra, el ego, el yo inconverso, el yo natural, el yo antes de conocer a Cristo, que estaba vivo, que estaba fuerte, que se manifestaba, que vivía, que hacía su voluntad. El yo, la suma de las cosas que hemos aprendido en esta vida, los parámetros morales que nosotros tenemos antes de conocer a Jesús. Nuestros afectos, nuestros anhelos, lo que la voluntad desea antes de conocer a Jesús, ese es el yo. Nuestra personalidad aún no afectada por el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, ese es el yo. Nos está diciendo el apóstol Pablo, he muerto físicamente. Obviamente no está hablando de eso porque lo tenemos aquí escribiendo esta carta. Ha dicho, ya no vivo yo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Para poder entender lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ya no vivo yo, y para que podamos entender también nosotros ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar cuando nosotros pensemos en esta realidad espiritual y digamos, ya no vivo yo? El apóstol Pablo en Hechos 21:39, él mismo dice que había nacido en una ciudad llamada Tarso, capital de Cilicia. Esta ciudad de Tarso, capital de Cilicia, era una ciudad conocida era una ciudad importante, conocida por sus escuelas, por su educación, por su cultura, por la filosofía griega que ahí se enseñaba. Era una ciudad prominente. Cuando escuchamos hablar, ¿verdad?, estos nombres actualmente de Oxford, por ejemplo, se nos viene a la mente si alguien dice estudié en Oxford, uno dice, pues no, pues te fuiste a un lugar prominente a estudiar, a un lugar importante. Al decir estudié en la ciudad de Tarso, en una escuela de la ciudad de Tarso, es decir, estudiaste en una de las mejores escuelas del mundo griego de aquel tiempo. Pues el apóstol Pablo nació y estudió en ese lugar. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, miramos su conocimiento tremendo de la filosofía griega. Él podía debatir al tú por tú con filósofos griegos que se dedicaban precisamente a eso, a polemizar con las personas más sabias, a debatir. Citaba, ¿verdad?, escritores griegos famosos. Miramos sus cartas, cómo argumentan, miramos la retórica que usa el apóstol Pablo, y eso nos da a entender que era un hombre tremendamente sabio, educado, enseñado. En Hechos capítulo 22, versículo 3, nos dice que después él se fue a Jerusalén, donde él comenzó estudiando ahora para profundizar en el conocimiento de la fe judía. Ahí nos dice que estudió a los pies de Gamaliel, un erudito judío conocido tremendamente en la religión judía en aquel tiempo. Usted puede encontrar una cita donde se menciona a Gamaliel en Hechos capítulo 5, versículo 34 y 39. El apóstol Pablo conocía, hermanos, la escritura del Antiguo Testamento, sabía él interpretar las escrituras del Antiguo Testamento. Igualmente miramos sus escritos, como las citas que él hace de la escritura del Antiguo Testamento, porque era un hombre erudito, era un hombre sabio, era un hombre entendido en la palabra de Dios antes de conocer al Señor Jesús.
Era un perseguidor de la iglesia, celoso de la ley. Si miramos en Filipenses capítulo 3, en el verso 4 y 6. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Las palabras que está usando aquí el apóstol Pablo, aquí en estos versículos que acabamos de leer, no es que él sintiera que se sentía orgulloso o que confiaba en aquellas cosas que él tenía, sino que está debatiendo, ¿verdad?, en esta carta con aquellas personas que tomaban estas cosas como algo en que gloriarse. Dice, yo tengo más, ustedes se glorían, yo tengo más. Soy hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Qué significa esto? Que la letra de la ley, las ordenanzas externas de la ley, este hombre las cumplía al pie de la letra. Un hombre que tenía mucho de qué estar orgulloso antes de conocer a Cristo. Pero ¿qué dice más adelante en el verso 7 y 8? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿quién era el apóstol Pablo, hermanos? Era un hombre que en el tiempo de hoy lo consideraríamos un hombre excelente. Un hombre que había alcanzado muchas cosas que muchas personas quisieran alcanzar. Podemos decir un hombre que tenía su vida hecha ya, ¿verdad? Lo había ganado todo. Pero aquí en esta declaración de Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Está hablando de aquel hombre orgulloso, de aquel hombre que se inflamaba y se hinchaba confiando en sus propios méritos. Aquel hombre lleno de odio que perseguía a la iglesia, que respirando violencia, dice él mismo, perseguía a la iglesia del Señor. Ya no vivo yo. Está hablando de una persona que ha muerto, ¿verdad? Al decir, ya no vivo yo. Está hablando de alguien que ha muerto y que decimos es la realidad de todo creyente. Ya no vivimos, hermanos, para este mundo. Ya no vivimos para todo lo que sembramos en nuestra vida pasada, todo lo que éramos en nuestra vida pasada y en lo cual nosotros nos sosteníamos y era nuestra confianza, nuestro deleite, nuestros afectos. Esto no significa que el apóstol Pablo no hacía uso de aquello que él había aprendido cuando no conocía al Señor. Esto significa que ya no ponía su confianza en esas cosas. Eso significa que todo lo había puesto a los pies del Señor Jesús a su servicio. Que Dios lo había llevado por una formación sin que él lo supiera, con el propósito de que cuando el Señor lo llamara a sus caminos, poder usar todo lo que el mismo Dios había propiciado que él aprendiera. Pero no es simplemente ya no vivo yo, hermanos. Hay diferentes maneras de morir, ¿verdad? Y muchos decimos en nuestras pláticas, a mí me gustaría morir como murió fulano, fulana. A mí me gustaría morir como murió mi madre, dormidita, acostada en la cama de un hospital, sí, ¿verdad? Pero no estaba tan mal, estaba en revisión. Se quedó dormida viendo la televisión. Al otro día, cuando fueron a revisarla, había partido con el Señor. Pero hay otras muertes que no son así tan apacibles. Hay muertes trágicas, dolorosas, que muchos de nosotros quisiéramos evitar. ¿Pero qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo?
¿Cuál fue la manera que él está describiendo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Está describiendo un tipo de muerte terrible, hermanos. No solamente por el dolor físico, por la agonía que esto significaba. Pasar horas, a veces días colgado en una cruz, en una muerte agonizante, humillante, desnudos a la vista de toda la gente. Una muerte dolorosa y humillante, reservada únicamente para esclavos, para malhechores de lo peor, para desertores del ejército en aquel tiempo. No estoy diciendo he muerto nada más así, ¿verdad? La ligera he crucificado mi carne con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esto nos habla de una realidad, hermanos, para nosotros como cristianos, en lo que nosotros tenemos que comenzar a proceder en ello. En que nosotros tenemos que quebrantar al yo, a la carne. Que el decir le tengo que dar muerte sonaría algo ligero si nosotros conocemos verdaderamente nuestra naturaleza corrompida y pecaminosa como seres humanos. Si hacemos una introspección, hermanos, hacia nosotros mismos y nos analizamos, nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos aún, a veces hasta nuestros sueños, nos dicen, tu naturaleza está corrompida en gran manera. Qué cosas que no nos atrevemos nosotros a confesar, a hablar unos a otros, porque nos espantamos y nos asustamos de la tal degradación a la que nuestra carne ha llegado. Entonces lo que nosotros necesitamos, hermanos, es quebrantar, darle una muerte total a nuestra carne. El canto que entonaban nuestras hermanas de Un siervo para tu gloria describe lo que dice en Filipenses capítulo 2, cuando dice que el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. No cualquier muerte, hermanos. Muerte de cruz. Aquí el punto está en que nosotros amamos demasiado nuestra propia al yo. No estamos dispuestos a padecer. No me refiero yo al padecer en el sentido de sufrir cárceles, sufrir persecución, padecimientos externos que muchas veces vienen también a la vida del creyente, sino que no estamos dispuestos a privarnos de ciertos deleites, de ciertos goces que tenemos en nuestro ser interior. El contexto de esta carta, de este texto, le repito, es un contexto muy específico que el apóstol Pablo está tratando. Pero finalmente el motivo principal, general, es que está tratando con la vida interna de aquellos que se decían creyentes y que no estaban dispuestos a renunciar a aquello que les daba placer a su yo interior. No estamos dispuestos a padecer, a privarnos de ciertas cosas que nosotros sabemos que son parte de nuestra vida pasada.
Hay muchas personas que no están dispuestas a dejar un vicio, hermanos. Están dispuestos a dejar el cigarro porque les trae un placer fumarse un cigarro, consumir alguna droga, consumir alguna bebida embriagante, o tener prácticas tal vez de inmoralidades sexuales. Porque es como arrancarse, hermanos. Y creo que todos hemos tenido la experiencia, arrancarse a algo profundamente arraigado en nuestras vidas internas, del yo interno. La mayoría de los que están aquí saben que el Señor me alcanzó a mí en un centro de rehabilitación. No es no se me llena mucho la boca al decir esto, pero esa es la realidad. Ahí me alcanzó el Señor. En mi propia vida personal y la experiencia que yo miré con mis compañeros que estaban ahí, era un suplicio el estar dispuestos a arrancarse aquello que les impedía tener una comunión con el Señor. Había quienes habían logrado dejar de consumir droga por algunos días, pero las ganas de fumarse un cigarro se los llevaba de ahí a continuar con sus vidas como siempre habían vivido. Sin embargo, hay cosas más profundas de las que les estoy mencionando en este momento. Hay actitudes del corazón que fluyen hacia afuera. Hay maneras en las que nosotros hemos vivido, hermanos, por muchos años en nuestra vida sin Cristo, y hemos desarrollado hábitos o situaciones nocivas para nosotros y para los demás. Hay situaciones que nos impulsan a la enemistad con otras personas. Hay rencores, hay odios, hay envidias, incapacidad para perdonar, para pedir perdón, para darlo. Hay incapacidad para relacionarnos con otras personas porque no estamos dispuestos a quebrantar al yo. Déjenme decir, hermanos, que no es suficiente que nosotros entremos en un tipo de autodisciplinarnos y tratar de nosotros controlar aquellas cosas, nuestro carácter, buscar algunas maneras de poder someter aquello. No. Lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a poner nuestros pies en esa realidad que la palabra de Dios nos dice que ya no vivimos nosotros. Entender también la realidad que todavía hay una parte de nosotros pecaminosa, que hay una lucha continua, que el espíritu batalla contra la carne y la carne batalla contra el espíritu para que no hagamos lo que querramos. Y que es una lucha, hermanos, en que nos va a ayudar mucho a nosotros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del genuino creyente? Aquel que ha entregado su vida a Jesucristo, debemos de entender que hay una renuncia. Hemos renunciado a lo que traía placer a nuestras vidas, lo que traía contentamiento, aquello que nos traía confianza, en lo que nosotros nos refugiábamos y que no era precisamente Dios. Una disposición en nosotros a morir. Se me hace bien duro como lo expresamos a veces, hermanos. Se me hace bien duro. Cuando llegué a ese centro, yo empecé a mirar de lo que se trataba ahí. Se me hace muy duro, muy difícil. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera radical: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y arrójalo fuera de ti. No debemos de tener de ninguna manera contemplaciones, hermanos.
con el viejo hombre. Está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. El profeta Jeremías dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos nosotros que comenzar a caminar, a dar pasos firmes, sin titubear, hacia la cruz de Cristo. Dice la palabra del Señor que se dispuso para ir a Jerusalén, porque Él sabía lo que iba, con pasos firmes, sin titubear, para ser colgado en aquella cruz, porque Él sabía el propósito de esa muerte cruenta, para darnos a nosotros libertad y vida eterna, para ayudarnos a nosotros a comenzar a vivir una vida nueva, que el viejo hombre, el yo, ya no viva más, sino que Cristo viva en nosotros. ¿Cómo entonces nosotros podemos, como dice el apóstol Pablo aquí? Porque si las cosas que destruí, las mismo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si yo en mi vida pasada, hermanos, era un hombre abusador de mi esposa, y el Señor me ha ido enseñando que yo debo de tratarla como a vaso más frágil, pero de repente el viejo hombre regresa. Yo tomo aquellas cosas, las saco de la basura y las traigo a mi vida presente, y una vez más, transgresor me hago. Si era orgulloso, si era envidioso, si era jactancioso, si era peleonero, y que el Señor nos ha ido transformando, hermanos. Decíamos en una ocasión pasada que el Señor Jesús dice, es imposible que haya tropiezos. Si fallamos, hermanos. Yo a mi esposa la he herido después de cristiano en algunas ocasiones, y para nivelar un poquito la balanza, ella me ha faltado el respeto también a veces. Porque es parejo el asunto, ¿verdad? Pero la realidad es que nos hacemos transgresores. Y a base de todas esas experiencias personales y a la luz de la palabra de Dios, se tiene que ir formando en nosotros esta misma convicción del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Mateo capítulo 16, verso 21 al 23, hay un relato ahí, donde el Señor Jesús comienza a decirle a sus discípulos que le era necesario morir, que le era necesario padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, morir y resucitar al tercer día. Dice ahí la Escritura que el apóstol Pedro se acercó con el Señor y dice que se lo llevó aparte para reconvenirlo, dice. Fíjese nomás, el apóstol Pedro para reconvenir al Señor Jesús. Dice: maestro, de ninguna manera te acontezca esto. Ten compasión de ti. ¿Qué le respondió el Señor, hermanos? Usted lo tiene ahí en su Biblia. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero el punto está en el pensamiento del apóstol Pedro, el que no entendía, que no comprendía todavía la magnitud de la obra del Señor Jesucristo, que Él había venido a hacer por Él y por todos los demás. Tengo que morir, muchachos, tengo que ir a la cruz, tengo que padecer y resucitar al tercer día. Maestro, de ninguna manera te acontezca esto, ten compasión de ti.
Y eso es lo que sucede con nosotros, que tenemos demasiada compasión con el viejo hombre, que nos ha hecho tanto daño. Nadie hizo mayor daño a mi vida que yo mismo. Nadie me dañó, me hirió, me lastimó tanto como yo mismo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Todos sabemos que perdimos esa semejanza de Dios en el huerto del Edén con el pecado de Adán y de Eva. Y al día de hoy hay rasgos en nosotros de ciertas bondades de la naturaleza de Dios. Amamos a nuestros hijos, somos capaces de hacer ciertas obras buenas. Sin embargo, como cuando echamos una gota de veneno, por pequeña que sea, a un garrafón de agua, automáticamente todo el agua está contaminada. Así nosotros, nuestras mejores obras, dijo el Señor en su palabra, son como trapos de inmundicia. Lo que sucede cuando el Señor nos rescata a nosotros es que esa imagen distorsionada que aún se mira tenuemente en nuestra vida sin Cristo, con Cristo, se comienza a tomar otra vez su forma. Comenzamos a caminar, hermanos, al ideal de Dios, del hombre y de la mujer de Dios. Al ideal caído del huerto del Edén, hombres y mujeres perfectos. No vamos a alcanzar la perfección en esta vida, pero estamos caminando hacia allá cuando nos vamos dirigiendo hacia la vida eterna en la presencia de Dios. Sin embargo, en ese caminar, en ese trayecto, de ninguna manera podemos nosotros llevar cargando al viejo hombre. Tenemos que ir dejando por el camino, hermano, pedazos de aquel viejo hombre hasta que lleguemos el día que vayamos a partir, no quede absolutamente nada de él en nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos? Creo que si alguien puede conocernos, ¿quiénes éramos nosotros? Somos nosotros mismos. Acabamos de hablar a grandes rasgos quién era el apóstol Pablo. Él no tenía ninguna inconveniente, ningún empacho en hablar quién era él en su vida pasada. Porque sabía que ya eso había pasado a la historia, que ahora estaba crucificado con Cristo y que ahora vivía para Él. Yo les puedo decir quién era yo, hermanos. Era un hombre amargado, negativo. Era un adicto a las drogas, un vicioso que le hacía daño a mis padres. Cuando me uní con mi esposa, le hice mucho daño a mi esposa. Tal vez usted no llegó a tales extremos, pero lo que se estaba manifestando en mi vida era el potencial y más a lo que podemos llegar en esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Eso significa que cuando nosotros hacemos en la presencia de Dios, nada de nuestra vida pasada, de lo que nosotros hayamos adquirido o desarrollado en nuestra vida pasada, nada va a tener parte, nada de eso va a tener parte en el reino de los cielos.
Ese trayecto que nos ha tocado vivir, hermanos, en esta vida es un trayecto donde nosotros vamos encaminándonos a esa realidad espiritual que está plasmada aquí en la palabra de Dios. ¿Quiénes éramos, hermanos? ¿Quién eras tú, por favor? ¿Cómo eras conocido por la gente? Muchos no tienen mucho miramiento y nos dicen, ¿verdad? Oyes tú. Muchos no tienen esas delicadezas y nos dicen a nosotros quiénes éramos, hermanos. Yo le quiero decir, hermanos, que todos nosotros, sin excepción, cuando cruzamos la puerta angosta, traemos ese reflejo en nuestras vidas aún. Se manifiestan, hermanos, de cuando en cuando, sobre todo en los primeros años de nuestro cristianismo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que entramos por la puerta angosta, pero también hay un camino estrecho que tenemos que caminar donde no caben esas cosas, hermanos. Y nos tenemos que ir despojando de ellas a lo largo de nuestro caminar y voltear hacia atrás de vez en cuando y volver a recordar de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos y quiénes somos ahora. Sigo reaccionando igual, con la misma frecuencia, o ya más espaciada, ya pasa más tiempo que tenga yo un exabrupto de esos, un deseo en mi carne de volver a aquellas cosas. ¿Quiénes somos, hermanos? Es bueno voltear para atrás para ver qué tanto nosotros hemos avanzado en la vida cristiana. Esta palabra es una palabra radical. Me atrevería yo a decir que no es un ideal en el cristianismo de hoy hablar de esta condición en la que nosotros debiéramos llegar. No es algo a primera mano grato para el ser humano. ¿A quién le va a ser grato escuchar estas palabras que tenemos que ser crucificados con Cristo, morir? Y cuando entendemos que es una muerte cruenta, pero cuando nosotros entendemos que es la solución para que nosotros podamos empezar a caminar en una nueva vida. Es lo mismo que estuviéramos diciendo que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Que ya no confiamos en nosotros mismos porque hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ya no confiamos en lo que nosotros éramos, porque lo acabamos de mencionar hace unos momentos. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero dichoso aquel que ha puesto su confianza en Jehová. Ya no vivo yo, pero no se queda ahí el apóstol Pablo. Mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Cuál es nuestra manera de vivir en este tiempo, hermanos? Estamos en la carne todavía, batallamos, luchamos, pero hay esta palabra, pequeña palabra de 2 letras, hermanos, que nos vincula de una manera poderosa, íntima con el Señor. Nuestra fe total, nuestra confianza, hermanos, en el Señor Jesucristo. Hemos depositado toda nuestra confianza en Él. Dice el apóstol Pablo, ustedes tienen de qué gloriarse, yo más. Pero yo esas cosas las tengo por basura, porque no puedo confiar en nada que salga de dentro de mí. Nuestra confianza está en el Señor Jesús. ¿Y cuál es nuestra motivación, hermanos? Para desear nosotros tal manera de vivir, tal realidad espiritual en nosotros. ¿Qué nos motivaría a eso? ¿Qué nos convencería? ¿Qué nos diría? Oye, te conviene en gran manera tener esta misma expectativa del apóstol Pablo, esa misma realidad espiritual en su vida. La motivación que nosotros tenemos, hermanos,
Es lo que dice aquí en la última parte de este versículo, hablando del Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es que nosotros hayamos amado a Dios, dijo el apóstol Juan, su primera carta. Él nos amó a nosotros primero. Y demostró ese gran amor para con nosotros. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en lugar de mirarnos agonizantes en una cruz, aunque es la realidad espiritual para que entendamos que tenemos que pulverizar al viejo hombre, que no tenemos que fortalecerlo, acariciarle, darle alas para que siga viviendo, tenemos que quebrantarlo en gran manera. Pero cuando nosotros entendemos esta realidad, ya no nos vamos a ver nosotros en esa cruenta muerte, sufriendo y padeciendo, sino que nos vamos a mirar seguros en los brazos del Señor Jesucristo, que estamos escondidos en Él, en su presencia. Corremos demasiado peligro cuando nosotros vivimos bajo nuestra propia confianza, cuando nosotros trazamos nuestros propios caminos, ideamos nuestras propias formas para vivir en esta vida, corremos mucho peligro. Pero cuando estamos en los brazos amorosos del Señor, estamos completamente seguros. Esta es una realidad espiritual, una convicción a la que todos debemos de llegar sin importar edad, sexo ni condición social. Me dirijo, hermanos, con todo respeto a todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres. No tenemos nosotros mejor meta que esta, la cual tenemos que llegar: estar crucificados juntamente con Cristo y vivir de aquí en adelante por la fe en el Hijo de Dios, que nos amó y dio su vida por nosotros.